Hola, buen día. Mi nombre es Carla y hoy vamos a presentar los ovíparos y los ovovivíparos. Mi equipo está conformado por Mariana Vázquez, Romina, Mariana Moreno y yo. Muy bien, entonces daremos inicio. Vamos a ver qué son los ovíparos. ¿Qué tenemos que es un animal que sale del huevo? O sea, todos los animales que se desarrollan embrionariamente dentro de él y por último eclosionan para salir al exterior. Entre ellos podemos encontrar reptiles, anfibios, aves, inclusive mamíferos como el ornitorrinco. Este término, en cuanto a etimología, vemos que sale del latín ovum, que significa huevo, y parire, que significa parir. Es decir, todos los animales que nacen del huevo. Ok, yo te voy a hablar de la reproducción interna. Esta es una reproducción sexual donde los gametos masculinos, en este caso los espermatozoides, son liberados desde el órgano reproductor del macho hacia el órgano reproductor de una hembra. Cuando ocurre la fusión entre estos dos gametos, se da la formación de un cigoto. En la reproducción sexual, la fecundación interna se da cuando el macho deposita sus células espermáticas dentro de la cavidad de la hembra, dentro de la cual ocurre la singamia o fusión de las células sexuales, para luego producir un cigoto, para luego formarse un embrión y posteriormente se transforma en una cría. El proceso de esta es cuando el esperma entra al óvulo y esta penetra las membranas que usualmente lo recubren y protegen para posteriormente liberar su contenido citosólico en el interior del óvulo, como se muestra en la siguiente imagen. Luego, el núcleo espermático haploide se fusiona con el núcleo haploide de la ovocélula para luego formar una estructura diploide llamada cigoto, que es el resultado de la mezcla de estos dos materiales genéticos. Reproducción externa. Los animales ovíparos pueden llegar a fecundar sus huevos de forma externa e interna. La fecundación externa se produce por el contacto del esperma con el óvulo en el medio ambiente. Normalmente esto ocurre en el agua. Por ejemplo, las ranas. Sus huevos son fecundados de forma externa durante su apareamiento. La hembra coloca sus huevos y el macho vierte su esperma directamente sobre ellos. Aún así, este tipo de fertilización no sucede con todos los animales ovíparos acuáticos. Hay animales marinos que expulsan óvulos o espermatozoides al agua, pero estos no siempre logran encontrarse, y si hay fecundación, ocurre por casualidad. Muy bien, ahora yo les voy a hablar sobre las ventajas y desventajas de los ovíparos. En primer lugar, las ventajas. La primera ventaja es que el mismo huevo protege a la cría y lo aísla hasta cierto punto del medio en que lo rodea. En este caso, frente a los vivíparos, los ovíparos tienen más posibilidad de sobrevivir en caso de que el huevo se aleje o la madre muera, en comparación con los vivíparos, donde si la madre muere, pues es básicamente inevitable que la cría muera. La segunda ventaja que tienen los ovíparos es que el huevo protege a la cría de amenazas externas y evita que el embrión se seque, por lo mismo que decíamos sobre los nutrientes y recursos que ya hay dentro del huevo, además de que su estructura rígida en muchos casos mantiene a salvo a la cría, y esto puede resultar de mucha utilidad en climas extremos o específicamente en climas secos. Ahora, por otro lado tenemos las desventajas. Entonces, no todos los animales ovíparos cuidan de sus huevos. Hay muchas especies en las que simplemente se deja a la cría a que se valga por sí misma. En otras inclusive se llega al canibalismo. Por ejemplo, en los dragones de Komodo y en algunas especies es donde se ha dado principalmente el canibalismo. En las aves, de 5 crías o de 5 huevos que hay en el nido, debido a las riñas que hay dentro de él, pueden que nada más sobrevivan de 1 a 3. En las arañas, muchas mueren durante el parto, y en algunos escorpiones, si no los dejan a la primera muda, normalmente las dejan al poner los huevos. Y ahora, como una especie de resumen y de conclusión, vamos a establecer las diferencias entre vivíparos, ovíparos y ovovivíparos, iniciando con los vivíparos. Entonces, hay dos tipos de viviparidad.
la cual están los vivíparos de clase hemetrófica y los vivíparos histotróficos. Los vivíparos hemetróficos son más comunes que los histotróficos, ya que los hemetróficos son aquellos en los que la cría se alimenta por medio de la placenta, mientras que los vivíparos histotróficos son aquellos que están dentro de los oviductos de la madre. Ahora, además de esto, en los animales vivíparos, las hembras sufren cambios internos e externos durante el embarazo y tienen un instinto maternal porque cuidan a la cría hasta que la cría es capaz de cuidarse por sí misma. Algunos ejemplos de esto son los seres humanos, o como podemos apreciar en la imagen, las ovejas, leopardo, el elefante, el león, el caballo, algunos primates felinos. Y ahora vamos a pasar con los ovíparos, que es de lo que dijimos toda la exposición. Entonces la cría se alimenta dentro del huevo, aunque como ya mencionamos hay huevos blandos y hay huevos rígidos. Principalmente los huevos blandos son aquellos que se dan en el mar o en los mantos acuíferos. Entonces también tenemos de que el número de huevos colocados pueden variar de cada especie. Hay especies que ponen menos huevos que otras, por ejemplo las tortugas ponen una gran cantidad de huevos en comparación con las aves. Ahora muchas especies crean nidos para colocar los huevos y los incuban hasta que nacen o están en una fase ya lista. Ahora también las crías no están totalmente desarrolladas, sino hasta que salen del huevo, y finalmente son especies de gran mortalidad, ya que los huevos forman parte de la dieta de muchos animales carnívoros. Ahora en ejemplos de animales ovíparos, aquí tenemos en artrópodos una araña, una oruga y una hormiga. Aquí de este lado tenemos un pollito, una rana y una tortuga. En anfibios tenemos más ranas. En reptiles tenemos al cocodrilo y a la serpiente. En mamíferos tenemos en este caso particular a un tiburón. Y en aves tenemos a los pingüinos, a las gallinas, a los tucanes y etcétera. Aquí en la imagen la podemos apreciar. Y finalmente tenemos los ovovivíparos, que se tienen una mezcla de características de vivíparos y ovíparos, ya que estos se desarrollan dentro de un huevo, pero el huevo permanece dentro de la madre y ellos eclosionan dentro hasta que la madre los da a luz. Un ejemplo de esto son algunas serpientes como la anaconda, algunos tiburones, los hipocampos y ciertos tipos de peces. Con esto damos finalizada la presentación y agradecemos por su atención.